Bienvenidos a la entrevista de France 24. En 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para formar una comisión para el acceso a la verdad de la Guerra Sucia que tuvo lugar entre 1965 y 1990. La comisión ha tenido 5 mecanismos: impulso de la justicia, un plan para la búsqueda de desaparecidos, reparaciones y compensaciones para víctimas, acciones para la memoria y la no repetición y, especialmente, un mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Hablamos con uno de los comisionados de este último mecanismo, es Abel Barrera, quien también es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Muchas gracias por acompañarnos, comisionado. Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto saludarles desde acá de Tlapa Guerrero y igualmente poder compartir esta experiencia tan importante para este proceso de transición que vivimos en nuestro país. Después de cerca de 3 años de investigación, ¿qué nos puede decir qué pasó en México entre 1965 y 1990? Bueno, decir que se implementó una política de contrainsurgencia impulsada desde la presidencia de la República y operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Lamentablemente, se trató de proteger un modelo económico y, ante todo, de mantener estructuras de poder que reprimieron, violaron gravemente la vida, la seguridad y, ante todo, pues la situación de paz y de justicia tan ausente en nuestro país. Esto fue realmente una política de Estado que afectó a múltiples conjuntos de víctimas. Fueron campesinos, indígenas, estudiantes, activistas, grupos armados, grupos organizados como el magisterio, en fin, un conjunto de víctimas que lamentablemente en nuestro informe logramos registrar 8.594 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales. Es algo que pues pudimos constatar a través de los diálogos por la verdad que hicimos en estos años, donde las víctimas, los sobrevivientes, nos platicaron, muchos de ellos fue por primera vez su testimonio de cómo habían padecido esta persecución y de cómo lograron sobrevivir. También documentamos masacres, 46 masacres, pocas masacres se llegaron a conocer. Realmente estas masacres sí nos muestran el tamaño de la represión que se dio y que se extendió a muchos estados de la República Mexicana. Comisionado, son cerca de 5.000 páginas de informe y más de 1.000 testimonios. ¿Nos podría dar algún ejemplo de forma breve de algún caso que le haya particularmente aterrorizado? Bueno, tuve la oportunidad de estar en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Jopala, donde previamente había escuchado de la matanza de indígenas totonacos en Monte de Chila. Y tuvimos la fortuna de encontrar a 3 sobrevivientes y precisamente ellos nos relataron que en aquellos años, en 1970, había una gran demanda de tierras de parte de indígenas y campesinos. Entonces, esta concentración de tierras la tenían empresas alemanas y también terratenientes de la Sierra Norte con ganaderos. Hubo una organización
la Central Campesina Independiente que impulsó la solicitud de tierras. Ante la negativa del Estado, las comunidades fueron y se repoblaron esas tierras. Estuvieron alrededor de 3 años. Lamentablemente, los ganaderos con los terratenientes y los militares hicieron una causa común y fueron y arremetieron contra niños, contra mujeres, contra familias indígenas que estaban ya asentados en tenían su pequeña parcela. Bueno, mataron a muchas personas, hablan de alrededor de 600 personas agredidas. Varios de ellos quedaron ahí tirados, asesinados, otros desaparecidos, la mayoría desplazados. Y en los mismos medios de comunicación de Puebla se hablaba más bien de personas, delincuentes que habían tomado esas tierras y que se puede decir que los tuvieron que enfrentar y asesinar porque eran bandoleros. Esto no se hizo un registro pormenorizado. Investigamos en los archivos, poco se sabe de esa masacre del Monte de Chila. Y ahí vemos cómo se hace esta estrategia de contrainsurgencia aplicada a comunidades indígenas que luchaban por tener un pedazo de tierra. Fueron reprimidos, fueron desplazados y hasta la fecha Monte de Chila ahora son parajes cafetales, zona ganadera, y sigue incrustado el cacicazgo regional, un gobierno gangsteril donde se militarizó la zona y si vamos como ha sucedido el año pasado, la gente está pues muy pobre, muy indefensa, sigue teniendo miedo de denunciar estos hechos. Y esto te hablo de una región indígena y así en la región de Guerrero, en la sierra del estado de Guerrero, en la Costa Grande, sucedieron estas masacres. Se ocuparon territorios. El ejército tomó como rehén a la población. Impedía que la gente saliera de sus comunidades a sembrar en sus parcelas, porque decían que iban a dejar alimentos a los grupos armados. Violaban mujeres, a los hombres los concentraban en la cancha de básquetbol, les pedían sus nombres, se los llevaban a detenidos, los torturaban y en algunos casos se aplicó lo que se conoce como los vuelos de la muerte. Los ejecutaban y los subían a un avión en pie de la cuesta y los tiraban al mar. Usted al principio de la entrevista comentaba que México se encuentra en una transición hacia la democracia. ¿Es así? Claro, estamos en este proceso de ir transparentando estos hechos tan graves, ¿no? Obviamente necesitamos que esto pueda transitar hacia la justicia. Por eso dentro de nuestras recomendaciones estamos planteando la necesidad de que continúen las investigaciones que quedaron truncas. Ahorita hay como 300 averiguaciones previas que se quiere que se judicialicen. Hay la necesidad de judicializar. Hay la necesidad de que haya jueces especializados en violencia política y que obviamente también se llame a cuentas al ejército. Este es un ejercicio de transparencia también de colocar en su justa dimensión este esclarecimiento de hechos graves de estas violaciones a los derechos humanos. Hay voluntad política por parte del presidente de la República, de ahí que la creación de este mecanismo y de los 5 mecanismos de la comisión es apuntalar un proceso de transición. Esperamos que pues, el mecanismo de justicia haga lo propio, que el mecanismo sobre todo de reparación de daños también reivindique a las víctimas, que haya una ley de memoria
y que ante todo sigan las búsquedas para las personas que siguen queriendo saber el paradero de sus seres queridos. Para acabar, comisionado, cuando en Colombia se entregó en 2022 el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto, el padre Francisco de Rux, jefe de los comisionados, se preguntó cómo nos atrevimos a dejar que pasara y a que continúe pasando. ¿Tiene usted una respuesta para el caso de México? Pues sí, es decir, aquí nuestro mayor patrimonio que tenemos es la lucha incansable de las víctimas. Ellos han sido silenciados por décadas. Sin embargo, permanece intacta la memoria y la exigencia de justicia. Hay un México que resiste. Hay un México que, a pesar de las adversidades, a pesar de una situación tan oprobiosa por las condiciones económicas que enfrentan, por la discriminación, el racismo, sin embargo, son ahora, han enarbolado la bandera de la justicia y la verdad. Siguen enarbolando. Lamentablemente seguimos con estos factores de persistencia. Lo que sucedió hace 50 años todavía se sigue reproduciendo. Y ahí es donde están las víctimas de los crímenes del pasado, con las víctimas de ahora, que también pues hay muchas desapariciones, más de 116,000 desapariciones en los últimos años, ¿no? Y sin embargo, ahí está el rostro de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, de mujeres buscadoras que nos dan toda esta fortaleza y sobre todo esta luz en el camino de que tenemos que caminar por un sendero que ellos han luchado y que precisamente es que haya verdad, que haya justicia. No se puede construir la paz en medio del fango de la impunidad. Se tiene que luchar contra la impunidad y yo creo que son ellos los que nos siguen dando, son la memoria intangible que nos siguen sobre todo insistiendo de que no van a parar y que no podemos parar en esta larga noche de la impunidad y sobre todo en búsqueda de la justicia. Señor Barrera, muchísimas gracias por su testimonio, ha sido un placer. Muchas gracias por estar en la entrevista de France 24. Un gusto. Buenas tardes. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com. Directo América, la cita matinal de France 24 en español. De lunes a viernes desde Bogotá con las noticias claves del día en América Latina y el mundo. Y los temas más importantes de la salud, la economía, los deportes, con invitados y corresponsales. Matinal Directo América en France 24 y france24.com.